Bueno, vamos a ver un problema de aplicación y algunas cositas más, viendo qué pasa cuando cambia simultáneamente la temperatura y la carga para ver cómo se trabaja, ¿no? Entonces el problema, ahí lo tienen. Sería el mismo conductor, seguimos con el mismo. Fue tendido sin viento, la temperatura 20 grados, con un tiro horizontal 1545. Mismo dato anterior, pero ahora aclara que fue sin viento. El mismo vano. Calcular el tiro cuando las condiciones cambian a un estado en donde el viento es de 110 km por hora y la temperatura 10 grados. O sea, acá hay un cambio de temperatura y aparece el viento. Por ahora no consideramos, por esta temperatura no hay hielo, ¿no? Entonces, lo que tenemos sería un primer estado, que sería un estado como si fuera un estado de referencia, donde tendríamos el tiro, la temperatura, la velocidad del viento y la carga por unidad de longitud para esa temperatura. Y un nuevo estado, estado 2, por ejemplo, donde tenemos que averiguar el tiro en esas condiciones. Sabemos la temperatura, sabemos la velocidad del viento, y el G2 lo podemos calcular, hay que sacar la resultante como hicimos antes, ¿no? Pero para eso hay que sacar primero la fuerza del viento. El viento lo ponemos en metros por segundo, acá simplemente lo pasa. Y después, como datos genéricos que vamos a necesitar, estaría el módulo de elasticidad, la sección del cable, el coeficiente de dilatación, el diámetro del cable y el peso específico del aire, que lo vamos a utilizar para sacar la fuerza producida por el viento. Vamos a hacer un tratamiento general de la fuerza por el viento. Después, la norma que ustedes trabajan considera un montón de cuestiones que tienen que ver con la recurrencia del viento, muchos factores. Pero yo voy a hacer un esquema básico para poder dar un ejemplo, si no sería muy largo el video para cerrar todo. Cuando hagan el proyecto lo van a ver. Acá, entonces, una simplificación es considerar que el viento actúa perpendicular a la línea y en forma horizontal, tal como dijimos antes. La línea va a tener una longitud L y tiene un diámetro D. Nosotros lo que nos interesa, recuerden, es la fuerza por unidad de longitud, no es la fuerza total. Porque así lo necesitamos en la ecuación. Entonces, en términos genéricos, digamos que cualquiera puede entender, la fuerza que voy a tener va a ser igual a la presión dinámica por el área y afectando por un coeficiente aerodinámico que depende de la forma. O sea, si esto fuera cuadrado, iría un coeficiente. Si es redondo, va otro coeficiente. Si es fuselado o tiene otra forma, va otro coeficiente. Pero, digamos, la fuerza básica sería una presión dinámica por el área, ¿no? Eso me daría la fuerza que produce el viento sobre cualquier tipo de obstáculo, ¿no? Modelada siempre con el coeficiente aerodinámico. Esta sería la fórmula básica. Pero a esto nosotros tenemos que dividir por la longitud porque queremos una fuerza por unidad de longitud. Ahí lo que vamos a hacer es, hay una forma acá de trabajar esto. Como yo necesito la densidad y normalmente lo que yo voy a tener el peso específico, lo podríamos trabajar este término como el peso específico dividido 2G, ¿no? Que cuando sacan la cuenta, considerando el peso específico aproximadamente 1,28 de Newton por metro cúbico, cuando sacan la cuenta, esto es 1 dividido 16, que es 0,0625. Que ese es el valor que normalmente se trabaja, porque eso también depende de la densidad del aire. Este es el factor que depende de la densidad del aire. En la norma que van a trabajar ustedes de la AEA, toma un factor parecido, pero es 0,0613, porque seguramente debe tomar un valor de densidad del aire un poquito más bajo. Simplemente le llama factor que depende de la densidad del aire, pero sale de ahí, digamos, sale de hacer esa conversión, no se complique la vida. Entonces, la fuerza ya del viento directamente sería, en general, la vamos a considerar una constante, esta constante que es la constante de la densidad, por la velocidad al cuadrado por el diámetro. Lo que pasa es que, ojo, para que me dé las unidades acá, el diámetro lo tengo que poner en metros, ¿no? Entonces, bueno, lo tengo que poner en metros. La velocidad la puedo trabajar en metro por segundo, no hay ningún problema. Y bueno, y acá lo afecté por un factor que es 0,8, que es un factor combinado de varios efectos. Por un lado, el coeficiente aerodinámico, que depende de la forma, esto es un cilindro. Normalmente para los cables se toma entre 0,9 y 1,1. Un factor que está teniendo en cuenta la diferencia de los valores de la velocidad del viento a lo largo de un vano, porque mientras más largo es el vano, más diferencia hay de la velocidad del viento, y aparte de la intensidad del viento con respecto a un valor medio, que eso se conoce como factor de ráfaga,
de otro coeficiente que se denomina factor de carga, que da una idea de la importancia de la estructura a la cual va a estar conectado este cable, digamos, va a estar amarrado este cable. Bueno, distintos coeficientes que yo tomé el valor aproximadamente 0,8, pero para que el resultado me quede el mismo resultado del libro. El libro trabaja con otra fórmula. Pero esto es más aproximado a la fórmula que van a trabajar ustedes, ¿no? Es bastante simple, digamos, se haría la presión dinámica por el área, que se haría el diámetro por la longitud, y por el coeficiente aerodinámico, y además factores que tienen que ver con un factor de distribución del viento, factor de ráfaga, factor de importancia, factor de carga. Bueno, distintos factores que los agrupo todos en una sola constante. Como lo quiero por unidad de longitud, divido por la longitud y este resultado ya me queda en kilogramos por metro, ¿no? Que es lo que a mí me interesa. Para este caso es 0,82 kilogramos por metro. Que observen que es más importante que el peso. El peso de este cable era... ¿no lo tengo? Sí. 0,78. ¿No? Mientras que el viento 0,82. Igual, un viento 110 km por hora, digamos. Es un viento interesante. Una vez que nosotros hacemos eso, bueno, pasamos a resolver directamente, encontrando primero la resultante directamente de los dos. Me queda 1,13, 1,133. Y después, como hicimos antes, calculamos los términos por separado, porque ahora estos términos incluyen distintas cargas. Entonces, bueno, ahí me quedó 2221,3, que este ya lo habíamos calculado antes, porque es el mismo que teníamos antes. Y este lo calculamos y me queda 11,14 por 10 a la 9. Con el valor de G2 que obtenemos a través de la resultante, ¿no? Bueno, reemplazando valores, esto, acuérdense que lo tenemos que reemplazar en una ecuación. En esta ecuación, sé que también está el término de el tiro en la condición, digamos, del estado 1. Bueno, ya calculando directamente, me queda 2117 kilogramos fuerza de Newton. O sea, aumentó bastante, de 1500 que tenía inicialmente a 2100 kilogramos, casi 2200. O sea, fue muy importante el cambio acá del tiro, ¿no? Y eso nos habilita, después si no lo entienden, párenlo, me preguntan. Pero eso nos habilita a una pregunta que lo vamos a contestar a partir de ahora, que es la siguiente. La idea del estado básico. ¿Qué es lo que tenemos que asegurar nosotros? Fíjense que acá pasamos de un estado donde nosotros teníamos el cable a 1500, con 1500 kilogramos, a 20 grados, pasamos a una condición donde ahora tenemos un cable a 2100, casi 2200 kilogramos. Ahora, lo que tenemos que asegurar que el cable en esas condiciones no supere la tensión admisible del cable. Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que si nosotros hacemos el tendido del cable en una determinada condición, cuando pasamos a otra condición, no se supere la tensión admisible del cable? Para eso es útil hablar de lo que sería el estado básico. Usted tiene distintos estados en las hipótesis de carga, que son de distintas temperaturas, temperatura media anual, temperatura máxima, una temperatura con un viento máximo, la formación del hielo, digamos, son distintas hipótesis. ¿Cómo garantizamos que si nosotros estamos en una condición cumpliendo con la condición de que el tiro o la tensión sea menor que la admisible, cómo sabemos que cuando pasamos a otro estado no superemos el valor admisible? Esta sería la pregunta. Bueno, para eso es útil un concepto que se denomina estado básico, que sería el estado más desfavorable, donde si yo aseguro que para ese estado la tensión es menor que la tensión admisible, para cualquiera de los otros estados se va a cumplir que la tensión va a ser menor que la tensión admisible que le corresponde al estado, ¿no? Esto, hoy para hacerlo es muy fácil porque simplemente podremos probar, podremos agarrar más o menos por experiencia un par de estados, que normalmente va a ser el estado, depende del vano, ahora lo vamos a analizar, pero normalmente puede ser viento máximo o temperatura media anual, porque ahí cambia mucho la tensión admisible. Entonces probamos con ese y después si alguno se pasa de la tensión admisible, ponemos ese como más desfavorable y probamos de vuelta. Hoy en un par de iteraciones eso lo liquidaste, pero antes era muy, muy importante tratar de definirlo, antes sacar todas las cuentas, ¿no? Eran ecuaciones cúbicas, era muy complicado resolverlo. Sin embargo, la idea todavía nos sirve a nosotros para charlar. Entonces vamos a ver cuál sería el estado más desfavorable. Para eso lo que podemos pensar es qué pasa si el vano es corto y qué pasa si el vano es largo. Dije todo junto, ¿no? Por ejemplo, un vano corto, el extremo de vano corto sería si el vano lo tiende a cero. Si el vano tiende a cero, en esta expresión, esta parte y esta parte desaparecen, me queda una expresión mucho más simple, ¿no? Que la puedo reacomodar. Esto, trabajenlo ustedes, lo pueden reacomodar. Acá, lo que vamos a ver es lo siguiente. Por supuesto, el T02, como está igualado a 0, puedo dividir todo, digamos, por T02,
al cuadrado, y bueno, después me queda esta expresión, ¿no? Esto es bastante fácil, ustedes lo van a entender rápidamente. Me quedó esta expresión para el vano corto. Observen que si el tiro en la condición 2 es menor que el tiro en la condición 1, sí, o siempre y cuando se cumpla, que la temperatura 1 sea menor que la temperatura 2. O sea que cuando los vanos son cortos, el que me define la condición más desfavorable es el de menor temperatura. Es decir, que si yo cumplo con la tensión admisible para el estado de mínima temperatura, voy a cumplir para los otros estados. Esto es una aproximación, ¿no? Por supuesto. ¿Eh? También podríamos hacer lo mismo cuando el vano es grande. Cuando el vano es grande, lo voy a reacomodar, como acá tengo una A. El vano grande sería que tiendo infinito el vano, ¿no? Entonces lo reacomodo, divido todo por el vano al cuadrado, y después tomo límite, cuando el vano tiende infinito, acá me faltó la flecha, le puse que el vano era mayor que infinito, o sea, tiende infinito, ponemos flechita. Bueno, cuando eso hago, los términos que están dividiendo por el vano, por supuesto, se simplifican. Entonces lo que me queda, lo expreso de esta manera, simplifico los E por S, simplifico el 24 y me queda una relación de tiros y de cargas, ¿no? Entonces en este caso, para que el tiro en la condición 2 sea menor que el tiro en la condición 1, hace falta que la carga por unidad de longitud en el estado 1 sea mayor que en el estado 2. O sea que cuando tengo vanos muy largos, el más desfavorable es el que tiene el viento máximo. O sea, si la condición 1 es la condición de viento máximo, voy a tener la máxima carga en esa condición. Con eso garantizo que en el próximo estado que yo tenga, el tiro va a ser menor. Y por supuesto, una definición que ya no nos sirve mucho, pero la vamos a dar si las tensiones admisibles en cada estado son iguales, pero podríamos pensar, si hay para vano corto una condición que tengo que cumplir, y para vano largo hay otra condición. Para vano corto dijimos que era la temperatura el más desfavorable. Para vano largo dijimos que era el viento. Entonces es posible encontrar un vano, que se denomina vano crítico, para lo cual las dos condiciones sean igualmente desfavorables. Esto lo vamos a hacer para un sigma admisible que sea el mismo para los dos, porque si esto ya cambia. Entonces, bueno, recordando cómo calculamos los tiros, lo podemos trabajar y llegamos a esta expresión, que sería una expresión que me sirve para calcular el vano crítico. Con esta expresión, yo calcularía un vano para el cual los efectos para las temperaturas mínimas y para el efecto con viento sean iguales. Y por lo tanto, dependiendo cómo sea mi vano, si mi vano es más grande que el vano crítico, quiere decir que sobre mi línea, lo más importante va a ser el viento. Si mi vano es menor que el vano crítico, quiere decir que el de mínima temperatura probablemente sea el más desfavorable. Por supuesto que esto admite soluciones que son interesantes. Por ejemplo, esta raíz cuadrada, como esta raíz cuadrada, puede ser real, puede ser imaginaria o puede no existir en el caso que el término de abajo no cambie la carga, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hay que ver cómo se trabaja. Acá hay toda una técnica que antes se usaba, se definía, el vano, si el resultado era... Pero bueno, lo que me importa a mí más que nada sería el concepto, digamos, de esto. Es decir, que hay un estado que es el más favorable, donde si no tenemos ningún dato, nosotros lo que podríamos hacer sería calcular un vano crítico y después comparar mi vano con ese. Si mi vano es mayor que el vano crítico, yo sé que el efecto que voy a tener que empezar a considerar es el efecto del viento, porque seguramente va a ser el más favorable. Y si mi vano es menor que el vano crítico, ahí probablemente el efecto más favorable sea el de baja temperatura. Todos estos dos, a su vez, habría que compararlo con el estado de temperatura media anual, que si bien no es exigente desde el punto de vista de la carga, porque generalmente a esa temperatura no hay casi prácticamente ni viento, no hay hielo, no hay nada, la tensión admisible en ese estado es mucho más baja por una cuestión de mantenimiento del funcionamiento de la vida útil de la línea, porque en ese estado está la mayor cantidad del tiempo y es donde se producen las vibraciones mecánicas que desgastan rápidamente el conductor en el punto de sujeción. Este es un tema interesante que más adelante lo podemos llegar a tratar. Bueno, voy a aprovechar para ver qué pasa cuando tengo varias estructuras, porque hasta ahora estamos considerando un solo vano, pero en realidad las líneas están conformadas por un tramo donde hay varias estructuras al medio, digamos, un vano continuo, como ya hemos visto antes. Así que le grabo ese para terminar, que no creo que sea muy largo, y con eso ya terminamos esta parte.